Ya van 2 veces que llama a administración a preguntar si ya le asignamos pabellón a Ferrer. Lo mejor es trasladarlo a un pabellón y autorizarle la visita. Lo que menos quiero ahora es tener a una federal haciendo ruido afuera. Para mí tampoco es fácil. Saber que él está ahí preso en las dunas no me deja dormir tranquilo. Quisiera creerte. Pues créeme. Tengo mis esperanzas puestas en esa computadora que confiscamos. Aquí es donde necesito que se pongan más concentrados. Estamos a punto de entrar. Vente, hay que salir. Hay que salir. ¿Máquinas nuevas? Lo que en otras palabras quiere decir que hay que aumentar la producción. Discúlpame, por favor, no sé lo que hago. Aún no me has dicho si está de acuerdo, ¿no? Lo que tú digas, está perfecto. Con permiso. ¿Quién es? La tal Bovea. ¿Quién te hizo eso? Aquí adentro no quieren mucho los policías, que digamos. No entiendo nada. No hay nada claro. El dinero, las joyas, las cuentas bancarias, ¿de dónde salió todo eso? Lo necesitaba para financiar mi guerra en contra de Rodríguez. Todo eso es mío. ¿Cómo murió David? Se enteró de algo que no debía. Eres un hijo de p***. Carmen, ¿qué tan lejos estás? No mucho. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Osuna está reunido con el técnico que revisó la computadora. Y al parecer, por lo que escuché, sí hay cosas muy importantes adentro. ¿Qué tan importante? Pues no lo sé. Pero Osuna quiere reunirse con nosotros y supongo que es por eso. Ok, voy para allá. Me tengo que ir porque me necesitan en la unidad. Pero después seguimos platicando, ¿sí? Está bien. ¿Qué vas a hacer? No me voy a meter en problemas, eso es lo que te preocupa. ¿Qué se traen la vieja mamerta y el policía, eh? ¿Por? Porque una de las guangas me dijo que la ñora fue a visitarlo a la enfermería. ¿En serio? Para mí que son cómplices. No, ni madre. El Ferrer nos dio con todo. A los dos. Pero más a los 1000 cumbres. Pues para mí que ella mandó parar la madriza que le estaban acomodando al tal Ferrer. Si no, ¿quién? Mira, Mariscala. A mí esto del Ferrer, pues me da mala espina. ¿Qué es eso de andar diciendo que está aquí metido por ese cómplice de los copilotes? ¿Eh? ¿Eso que se lo cree a su abuelita? Canal. Oye, ya averiguaste dónde tienen al Ferrer. ¿Dónde? Que se lo llevaron al pasillo 8. ¿Al 8? No, pues mejor para nosotros que se quede allá, ¿no? ¿Qué estás pensando, papito? Este desgraciado no lo va a dejar tranquilo. ¿Eh? No se la va a acabar. ¿El Rey o el Habanero no han llamado al celular? No, no han llamado. Ni el Jeva. Bueno, sigan pendientes. Oye, Evita, ¿qué pedo con los hombres estos colombianos, eh? Digo, después del golpazo que le diste a esos mierdas, pues, ¿qué pasó? No sé nada, pero confío en que me van a volver a vender. Pero sin mercancía, ¿cómo trabajamos en la noche? Con las reservas, va a llegar una cantidad hoy a la cárcel. Ah, perdón, se me había olvidado comentarles. Aumentando la producción también aumenta su paga, ¿eh? Ah, patrona, las 3 morritas ya están listas para entrar a jalar al taller. Empiezan hoy en la noche. Sí, yo les aviso, pero estaba haciendo cuentas y las muñecas que se están produciendo en el día, pues se nos van a acabar antes de lo que pensábamos. No sé, Chacala. Estoy tratando de arreglar eso.
Nos vemos tarde. ¡Vamos a ganar madre! ¿Qué festejan ustedes, loca? Póngase este muñeco, es lo que deberían de ser. No hay nada para esconder, nada. Festeja tu Chucky. Pero me la veas. Buen día, bendiciones. Alejandro, te busqué en la enfermería. Puedo creer que te hayan sacado así. ¿Cómo te sientes? Para serle sincero, sin muchas ganas de hablar. Te traigo algo que estoy seguro que te va a interesar. Me voy a disculpar, Germán. Pero no me gusta que me presionen. Y menos con cosas de religión en las que yo no creo. 2 veces a la semana tengo un grupo de lectura de la Biblia con los internos. Los voluntarios de la iglesia me ayudan, traemos un poco de comida. A lo mejor te animas. Mira, la Biblia siempre tiene mensajes profundos. Mateo 17:20. Si tuvieras fe, aunque sea como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecería. Léelo. Léelo, por favor. Créeme. No fue fácil acceder a la computadora ya que el nivel de encriptamiento era muy alto. El técnico encontró correos electrónicos, contabilidad, itinerarios. Y después de un primer análisis se puede concluir que Ferrer tenía razón. Esos tipos están en el negocio y no se los pudo haber inventado. Pero lo que sí está claro es que lo están haciendo a título personal. ¿Cómo a título personal? En resumen, estos dos siguieron delinquiendo una vez que Rodí les entregó, pero de una manera independiente. Como quien dice, se autoproclamaron capos de su propio cártel. A ver, entonces no tenemos nada que nos permita ligarlos a Rodiles. Absolutamente nada, salvo las historias que Alejandro se inventó. Como quien dice, oficiales. Estos dos son ahora nuestro nuevo objetivo. ¿De quién fue la brillante idea de contratar un camión que no cabe por la entrada de esta bodega, eh? De seguro del español ese, ¿verdad? Es el colmo que siendo los capos de nuestro propio cártel, tengamos que estar cargando estas cajas hasta allá arriba. Mejor fíjate lo lejos que hemos llegado, Ricardo. Es más, en mi pueblo se van a sentir muy orgullosos porque ya tienen a su propio capo. Oye, ¿no se supone que si somos los güeyes más buscados del estado de Chihuahua, tendremos que cuidarnos más y taparnos más? Te equivocas. Siempre nos han estado buscando. Solamente que pues ahora ya somos más importantes. Ah, no entendí. ¿No? Mira, seguramente ellos piensan que estamos viajando en jet privado a Las Vegas, despilfarrando el dinero, mujeres, champaña.
Y no, mira, estamos cargando víveres para un penal. ¿Qué tal todo, chicos? Brillante tu idea del camión, ¿eh? Ya estamos listos para la vuelta. Pues andando que, como siempre, vamos con el tiempo pegado al culo. Bueno, súbete. Y cuidado, ¿eh? No vayas a mayugar nada, que ahí son bien payasos en ese penal. ¿Puedo manejar? Ándale, déjame hacer algo ya. ¿Sí? No, maneja ya. Conduce con cuidado. Bueno. A ver, don Jesús, por favor. Gracias. Dile al Chencho que necesito calmantes y una buena curación. Y a la luz que prepare algo bien retenchiloso. Sí, patrón. Carlita, casi te quedas viuda, mamita. ¿Qué fue lo que pasó? Vámonos para adentro, estoy bien aporreado. Si nos permite, don Jesús, Javillo, vamos. Váyase donde le dé su regalada gana. Ya estoy harto de ver sus jetas. Bueno, pues. A ver qué le pasó en la cabeza. No sé, mucho menos de lo que yo esperaba. Quiero que a partir de hoy todo vuelva a la normalidad y que cada quien se haga cargo de sus errores. Y que de esto no se vuelva a hablar nunca. Los quiero concentrados en los casos. Ojo, en los casos que estén debidamente autorizados. El trabajo no termina aquí. Se entrega una y salen dos. De veras que estos cabrones se reproducen como conejos. Diego, tú te quedas al frente de la unidad. Vamos a ver si con el tiempo puedes quedarte con el puesto de forma permanente. Sí, señor. Y en lo que tiene que ver con Ferrer, el juez ya verá qué hace con él. Y para que quede claro, no quiero a ninguno de ustedes metidos en esta bronca. Así será. Y si a alguien no le parece, que hable ahora. Carmen. No tengo nada que decir. Muy bien. Pues entonces a trabajar. Carmen, espera. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio de opinión? ¿Por qué no dijiste nada? Ya no quiero seguir siendo la piedra en el zapato. No. A ver, ¿viste a Alejandro? ¿Cómo está? Sí, hablé con él, pero no te voy a dar más detalles. Pero tenías razón, yo estaba equivocada. ¿Qué pasó, mijo? Disimulado, que se le van a mojar los míos. Ay, María. Oye, ¿Ese man qué? ya está lista la bodega, ¿ok? Corrí todo para el fondo. Muy bien. ¿Estás seguro que nos van a dar más mercancía que de costumbre? Eso fue lo que me dijeron, parce. Me gustaría saber qué hacen las viejas con toda la merca después de que se las pasamos. ¿Para consumo interno? No es. Esto lo tienen que estar sacando para algún lado. Lo que sí te voy a decir es una cosa. ¿Vos te imaginas, Pelitos, cuánto billete puede costar toda esta merca? Los millones que no han cabido, pues, en tu cabeza. Ah, y Rodilio se lo está ganando ¿a costa de qué? A costa de nuestro trabajo. A mí me parece eso muy injusto, hermano. Uf. Pues, por mí no hay pex. Mira, si a ella le va bien, a nosotros también. No, yo no puedo entender que a vos te da igual que todo el billete vaya para el mismo bolsillo. Y que no es el tuyo. Así es. El patrón siempre gana más que el empleado. Hay una cosa, amigo.
Yo no nací para ser empleado. Yo nací para ser patrón. Ah, pues te digo una cosa. Jóvenes, a trabajar, ya llegó el camión. ¿Viste? ¡Órale, pero rapidito! Pensarlo, ¿viste? Pensarlo. ¿Que nos oyen? Vamos. Muévanse, órale, vámonos. Ay, vamos, pues. Ey, pendiente ahí de esa Ay, agua, muévete, le va a muévete, quemar. muévete. Que no se le dañe el blower. Viene. Eso, pegadito a la reja. Menos pegado. Golpe avisa. Échale. Ahí estás. ¿Lo traen? A ver ustedes, revisen la cabina. Ábranme la caja. Ahí me esperas. Ustedes no vieron nada, ¿estamos? ¿Todo bien? Hazme la lista de todo lo que entre. Ahí donde te voy a dejar te vas a tener que quedar hasta que se haga de noche y se apaguen las luces. Ahí luego voy por ti. ¿Y el guardia de la entrada no se va a dar cuenta de que no he salido? No, en 5 minutos hay cambio de guardia. El plan A es no tener que buscar plan B. Un buen plan. La patrona lo tiene todo muy bien detallado. Ahí hay un uniforme. Te me vistes de custodio. Ok. Ahí te ves.